Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y la aplicación de mensajes que viene tanto en tu iPhone como en tu iPad es una aplicación de mensajería bastante buena con muchas funciones, y en este video te estaré enseñando algunos trucos que quizás no sabes de esta aplicación, así que comencemos. Bueno, el primer truco de esta aplicación, que yo creo que es uno de mis favoritos, es poder enviar mensajes de texto y emojis con varios efectos, y aquí te estaré enseñando cómo entonces puedes hacer esto. Por ejemplo, digamos que quieres enviar un mensaje como por ejemplo el de felicidades, quieres decirle felicidades a tu amigo o algo por algún cumpleaños, etcétera. Vas a dejar el dedo apretado sobre la flecha azul que está al lado del mensaje, y entonces ahí vas a tener acceso a varios de los efectos con los cuales entonces puedes enviar estos mensajes. Puedes enviar el efecto así como si fuese un grito, puedes enviar el efecto así como si estuviese sacudiéndose el mensaje. Hay otros efectos también que quizás no aplican ahora con este de felicidades, pero puedes enviarlo entonces como con una suavidad para que sea un poco más tenue. Puedes enviarlo con tinta invisible para que entonces la persona tenga que moverse a través del mensaje para que entonces pueda, poder entonces descubrir este mensaje que estés enviando. Pero también hay otros mensajes de estilo de pantalla completa que puedes enviar entonces así como si fuese todos los mensajes así como si estuviesen dando vueltas alrededor de la pantalla. Puedes también tener acceso a otros efectos deslizándote entonces hacia el lado. Por ejemplo, tienes efecto como si fuese una luz encima de ese mensaje. Puedes tener un efecto con globos para que pues aquí este se aplica para la parte de felicidad. Hay uno que puede tirar entonces también con un poco de confeti, que también funciona muy bien para la parte de felicidad. Uno con un corazón así como un globo, quizá un poco más para amor, etcétera. Y entonces así como unos rayos láser como si fuese una discoteca o algo así. Ese me gusta mucho también. Y otro bien bueno es el de fuegos artificiales, porque pues obviamente con la parte de felicidades pues yo creo que es muy apropiado. Y entonces este también es como si fuese unas chispas así, y realmente yo creo que yo nunca lo he utilizado, pero aquí puedes ver varios de los efectos con los cuales entonces puedes enviar estos mensajes. Como les mencioné el efecto de la tinta invisible, aquí pueden ver entonces un mensaje que está así oculto, y entonces la persona tiene que sacudir con el dedo encima del mensaje para entonces poder ver lo que está detrás de esta tinta invisible. Yo creo que esto es bastante bueno para cuando vas a enviar fotos, ya que puedes enviar fotos utilizando este modo de tinta invisible para que entonces la persona pueda descubrir qué hay detrás de esa tinta invisible y entonces poder ver esa foto. Otro truco de esta aplicación de mensajes lo vas a poder acceder desde la pantalla de inicio, para que entonces si dejas el dedo apretado sobre el icono de esta aplicación vas a poder tener acceso a funciones rápidas, como por ejemplo brincar a estas personas con las cuales entonces hablas mucho, o incluso ir directamente a poder crear un mensaje en esta aplicación de mensajes de Apple. Otro de mis trucos favoritos de esta aplicación de mensajes es poder contestar directamente a un mensaje para que entonces puedas comunicarte con mucho más efectividad. Esto es algo que WhatsApp y otros servicios de mensajería lo hacen mucho mejor, pero esta es la forma más fácil que puedas hacerlo en esta aplicación de Apple. Y por ejemplo, si quieres contestar a este mensaje específico de llama, puedes entonces hacer dos cosas. Puedes dejar el dedo apretado sobre este mensaje y entonces tocar la opción de responder, y entonces estarías contestando directamente a este mensaje, pero eso toma un poco más de tiempo. Hay una forma de hacerlo mucho más rápido, y es tocando dos veces en ese mensaje para que entonces se active el modo de poder responder directamente a ese mensaje. Toco dos veces a ese mensaje, entonces me aparece la opción de responder, y entonces ahí puedo contestar directamente a ese mensaje. Como pudieron ver en el pasado truco, también otra cosa que puedes hacer cuando dejas el dedo apretado sobre un mensaje o lo tocas dos veces es contestar directamente con varios gestos rápidos de comunicación, como por ejemplo le doy dos veces a este mensaje y puedo entonces hacer varias respuestas rápidas a ese mensaje específico, como por ejemplo un corazón, que si me gustó, que si no me gustó, escribir como jajaja rápidamente, como un signo de exclamación de que wow, ¿qué es esto? O un signo de pregunta, y de esa manera entonces puedes comunicarte más rápido directamente con un mensaje sin ni siquiera tener que escribir algo. Obviamente, como es de esperarse en un servicio de mensajería tan avanzado como este, puedes entonces obviamente enviar notas de voz simplemente dejando el dedo apretado donde se ve esta onda de audio aquí en la parte inferior. Entonces puedes grabar lo que estás diciendo y enviarlo directamente a esa persona, pero también puedes entonces primero escuchar lo que dijiste por si acaso no te gustó lo que estás diciendo, puedes entonces borrarlo y volver a grabar, o entonces simplemente lo puedes enviar a esta persona sin ningún problema. Pero un truco bastante bueno es que entonces cuando te envíen a ti una nota de voz, es que puedes entonces levantar el teléfono y llevártelo al oído para que entonces puedas escuchar esa nota de voz, para que lo puedas hacer de forma privada, o simplemente le das al botón de reproducir y lo puedes entonces comenzar a escuchar. Pero por ejemplo, si me llevo ahora mismo en esta conversación el teléfono al oído, el teléfono ya va a detectar que quiero escuchar
esa nota de voz de forma privada y entonces la va a reproducir. Algo que puedes hacer en esta aplicación de mensajería de Apple es poder tener acceso a varias aplicaciones, y aquí te estaré hablando de algunas de mis favoritas por lo menos, y una de ellas es entonces la parte de poder enviar fotos animadas o GIF. Aquí entonces, por ejemplo, puedo tocar el botón de la tienda de aplicaciones y puedo entonces hacer una búsqueda, por ejemplo, de el teclado de GIF. Pongo aquí GIF y entonces aquí puedo hacer la búsqueda, y probamos mi favorita es esta de que dice GIF Keyword. Ya la tengo instalada. Una vez la instales, pues entonces vas a poder tener acceso a ella, y para tener acceso a ella te vas a tener que deslizar en esta barra de aplicaciones hasta que encuentres esa de GIF Keyword. Tocamos aquí, entonces aquí podemos hacer varias búsquedas de los GIF que queramos. Por ejemplo, por aquí nos deja, ¿verdad? Nos lleva a acceso rápido a algunas cosas, como por ejemplo este de aburrido. Vamos a ver qué tenemos aquí. Entonces aquí puedo enviar algunos GIF de forma aburrido, como por ejemplo este niño aquí en un sofá, en una silla, sentado súper pensativo. Puedo enviar esta foto animada para que entonces pueda compartir y pueda entonces, ¿verdad?, comunicarse de una manera más divertida con este servicio de mensajería de Apple. Otra aplicación que también me gusta tener en este servicio de mensajería es la aplicación de mapas de Google o de Google Maps. Si ya tienes esta aplicación instalada en tu teléfono, pues entonces ya la tendrías aquí en esta área de tus aplicaciones en iMessage. Pero entonces si no, pues vas a buscarla en esta tienda de aplicaciones por Google Maps. Aquí ya tengo ya instalada. Vamos entonces aquí a ver. Y entonces lo bueno de esta aplicación es que me permite enviar la ubicación exacta donde sea que yo esté, para que entonces esa persona pueda saber dónde estoy utilizando este servicio de los mapas de Google. Así que en ese sentido es bastante útil esta aplicación de Google Maps. Por último, otra aplicación que me gusta tener en este servicio de mensajería es la parte de calcomanías o stickers. Obviamente esto dependerá de cada persona en el sentido de cuáles son los que te gusten, pero por ejemplo en esta tienda de aplicaciones de mensajes puedes entonces buscar lo que te gusten. Por ejemplo, aquí vamos a poner aquí stickers, y entonces aquí podemos buscar, ¿verdad?, varios de los paquetes de stickers. Hay algunos que tienes que comprar, hay algunos que son gratis, etcétera. Aquí vemos algunos de múltiples franquicias. Obviamente todo dependerá de cuáles son tus gustos. Por ejemplo, aquí yo tengo uno instalado ya de Space Jam, la película esta, ¿verdad?, de LeBron James, etcétera, de la caricatura. Entonces aquí puedo enviar varios stickers de esta película. Hay otra, por ejemplo, a mí me gusta un juego que se llama The Last of Us. Aquí tengo varios accesos a varios stickers de esta aplicación. Y algo que puedo de este juego, algo que vale la pena también mencionar, es que estas calcomanías puedes dejar el dedo, apretarlas y entonces colocarlas encima de mensajes para que puedas, como quien dice, reaccionar directamente a esos mensajes. Como vimos entonces con esos paquetes de stickers, también puedes entonces enviar tus propios stickers utilizando tu Memoji. Entonces para poder hacer eso vamos a tocar la aplicación de este Memoji con los corazones. Entonces aquí tenemos acceso a varios stickers basados en nuestro Memoji. Aquí podemos poner una de triste, etcétera. Puedes encontrar varios de tu Memoji. Entonces lo bueno de estos stickers, que puedes entonces enviarlos como si fuesen una foto individualmente, un emoji más grande, o entonces puedes arrastrar este sticker y llevarlo directamente a un mensaje para que entonces puedas responder directamente a ese mensaje. Vamos a tomar este aquí de esta risa y puedo entonces colocarlo en este mensaje. Entonces de esa forma estoy reaccionando directamente a ese mensaje. Si por ejemplo hay un gesto que no te gusta en estos paquetes de stickers de tu Memoji, pues entonces puedes tocar el botón en esta aplicación de el Memoji con un cuadrado amarillo, y entonces ahora puedes grabar el gesto que quieras utilizando el sistema, ¿verdad?, de cámaras de Apple. Entonces aquí puedo hablar, abrir la boca, hacer un guiño, haga la lengua, etcétera. Así que por ejemplo otra cosa que puedes hacer es grabar todo lo que estás haciendo. Por ejemplo, puedo grabar lo que estoy hablando, etcétera. Entonces de esa manera puedo enviar ese corto video a esa persona utilizando mi Memoji. Pero también puedes hacer otra cosa, y es entonces utilizar el gesto que hagas en este emoji y entonces grabarlo como una calcomanía y enviarlo. Entonces por ejemplo voy a hacer un guiño y sacar la lengua. Toco el dedo así sobre ese gesto que estoy haciendo. O sea, ahí quedó como un sticker un poco difícil mientras estoy grabando. Pero aquí tenemos ese sticker del gesto que hice específicamente con mi cara, utilizando el sistema de la cámara de este teléfono. Entonces así puedo enviar ese sticker de ese gesto único que hice. Como les mencioné, puedes compartir tu ubicación utilizando la aplicación de mapas de Google, pero hay una aplicación ya directamente integrada en tu teléfono, que es obviamente la aplicación de mapas de Apple. Y de esa manera entonces puedes compartir tu ubicación directamente con esa persona. Y para hacer eso vamos a tocar entonces el nombre de la persona en la parte superior. Una vez toquemos ahí, entonces puedes enviar tu ubicación actual, la que estás en ese momento. Por ejemplo, estás en una fiesta en algún lugar, quieres enviar la ubicación de ese lugar en específico, pues entonces tocas aquí y vas a poder entonces enviar exactamente dónde es que tú estás. Pero digamos que por ejemplo quieres enviar tu ubicación constantemente a esta persona para que sepas dónde estás y cómo te estás moviendo, para que te pueda encontrar, digamos, por ejemplo, pues entonces puedes compartir tu ubicación completamente. Entonces aquí puedes compartirla por una
1 hora, el resto del día de forma indefinida. Vamos aquí a escoger la opción de 1 hora y entonces ya esa persona va a poder ver tu ubicación directamente por 1 hora sin ningún problema. Otra cosa que podemos ver en esta interfaz de esta persona con la cual estamos hablando es, por ejemplo, las fotos que ya hemos compartido con esta persona. Y si digamos que, por ejemplo, esa persona te envía a ti una foto en la que tú apareces, pues entonces ahora hay una nueva función en el sistema operativo de Apple que te podrá mostrar en tu librería de fotos una foto o esa foto que te envió esa persona, y entonces va a aparecer un icono como de un mensaje indicándote que esa foto que está en tu librería pertenece a ese mensaje que te envió esa persona, para que de esa forma puedas mantenerte al tanto de esas fotos que te envíen a ti y que entonces también se incorporen en tu galería de fotos. Esta función de fotos compartida también la vas a encontrar en la aplicación de fotos en la parte que hice para ti, y lo bueno es que entonces aquí podrás ver todas las fotos que se han compartido contigo desde esta aplicación de mensajería, y entonces vas a poder ver el nombre de la persona que te envió esa foto, y si por ejemplo no la has contestado directamente, pues entonces puedes tocar el nombre de esa persona y ahí entonces vas a poder compartir y responderle directamente a esa foto. Además de las fotos que compartas con personas en esta aplicación de mensajería, otra cosa que también vas a poder ver quién te compartió qué cosas, solo enlaces a páginas web, etcétera, y eso entonces también podrás verlo en esta interfaz de la persona, donde entonces vas a poder ver esos enlaces que se compartan contigo, para que entonces puedas saber qué te han enviado y puedes entonces reaccionar o visitar esos enlaces directamente, para que entonces puedas estar al tanto de lo que está pasando con, ¿verdad?, que te envíen estos mensajes. No obstante, estos enlaces los podrás encontrar también en la aplicación de Safari, así que por ejemplo si estamos aquí en Safari y vamos entonces a una pestaña nueva, pues entonces vas a poder ver todos estos enlaces que se han compartido contigo. Entonces vas a poder tocar por ejemplo el nombre de la persona, para que entonces puedas reaccionar directamente a ese enlace. Por ejemplo, si se te olvidó responderle a esa persona, pues entonces desde ahí vas a poder abrir directamente dónde es que está ese mensaje y responderle directamente. Otra cosa que puedes hacer en este servicio de mensajería es fijar algunos mensajes para que por ejemplo los tengas guardados en un lugar y que nunca se te pierdan y puedas accederlos súper rápido. Tristemente por el momento solamente puedes fijar enlaces, y para hacer eso simplemente dejas el dedo apretado sobre ese enlace que te enviaron y entonces vas a poder darle al botón de destacar, y entonces ya vas a poder ver ese icono de que ese mensaje fue destacado. Y por ejemplo si quieres buscar esos mensajes que han sido destacados, pues entonces puedes ir a la parte donde entonces el nombre de la persona y buscar entonces cuáles son los mensajes que has destacado en esa conversación. Además de poder destacar mensajes en una conversación, también puedes entonces fijar conversaciones de personas para que entonces puedas comunicarte rápidamente con ellas y tenerlos al tope de tu lista. Aquí yo tengo 3 personas, pero digamos que por ejemplo quiero destacar esta conversación con yo mismo, puedes entonces dejar el dedo apretado sobre esta persona y entonces puedo apretar el botón de destacar, y entonces ahí ya estará esa persona ahí en esa pantalla, ¿verdad?, bastante superior, para que nunca se pierda esa conversación. Dependiendo del país de donde nos ves, otra cosa que también puedes hacer en esta aplicación de mensajes de Apple es poder enviar dinero directamente a través de un mensaje utilizando el servicio de Apple Pay. Así que por ejemplo tengo aquí el botón de Apple Pay y entonces aquí ya puedo enviar dinero directamente a esta persona. Puedo seleccionar la cantidad, digamos que $1, 2, 3, o puedo incluso tocar el dígito y escribir lo que quiera aquí. Pues entonces ahí seleccioné que quiero pagarle $5,000, no, $5,000 no, $1 nada más. Pues entonces aquí darle el botón de pagar y entonces me va a mostrar la interfaz para poder pagarle ese $1 a esa persona. Puede escribir el nombre quizás de la persona, tacos o lo que sea, comida. Entonces le doy el botón de enviar, me va a pedir la autorización y entonces de esa manera puedo enviar dinero aún por una aplicación de mensajes de texto. Si quieres darle un toque más personal a estos mensajes que envías, también entonces puedes enviar mensajes escritos a mano, y para hacer eso tienes que virar el teléfono, rotar el teléfono para que entonces esté en este modo, ¿verdad?, de pantalla completa. Y entonces ahora vas a tener un nuevo botón a la derecha donde dice intro. Ahí tenemos un botón como de unas líneas como si fuese un dibujo, tocas ahí y entonces aquí vas a poder escribir con tu dedo el mensaje que quieras, como por ejemplo hola. Aquí entonces estoy enviando, ¿verdad?, este mensaje con hola, le puedo enviar listo. Y entonces esa persona va a poder ver ese mensaje escrito, ¿verdad?, escrito a mano, pero también tienes acceso a unos mensajes ya escritos para que entonces, ¿verdad?, no tengas que pasar mucho trabajo, como el de felicidades, feliz cumpleaños, ¿verdad? Hay varias opciones, lo siento, wow, increíble, felicidades. Así que no tienes que pasar mucho trabajo para enviar algunos mensajes escritos a mano, ya que Apple ya hizo el trabajo por ti, para que si tienes una escritura bastante fea como la mía, pues entonces esos mensajes se vean muy lindos. Un aspecto
de privacidad que puedes activar en esta aplicación de mensajería de Apple es entonces decidir con quién se comparte el nombre que tengas en este servicio de mensajería y la foto que utilices en este servicio, que para, por ejemplo, si te envían un mensaje a alguna persona que tú no conozcas, pues entonces quizás esa persona no va a ver tu foto que utilizas en este servicio y que entonces la foto solamente sea compartida con tus amistades, etcétera. Y para poder hacer eso vamos entonces a tocar el botón de editar y entonces aquí vamos a escoger la opción de editar nombre y foto, y de esta manera aquí pueden ver la foto que estoy utilizando yo, el nombre que me tengo puesto en este servicio, y aquí puedo marcar entonces decirle que solamente con contacto se comparta esta información, o que entonces me pregunte cada vez que entonces una persona me contacta por primera vez, pues entonces puedo decidir si quiero compartir mi nombre, mi foto, para de esa manera entonces tener un poco más de privacidad sobre quién ve tu foto. Por último, y algo bastante importante, es entonces configurar cómo entonces quieres comunicarte con esta persona, para que por ejemplo puedas decidir si quiere que vea cuando estás escribiendo, si quiere que vea cuando marcó como leído ese mensaje, y para hacer todo eso vamos a tocar el nombre de la persona en la parte superior, y entonces aquí tenemos acceso a todo esto, como por ejemplo ocultar las notificaciones para que por ejemplo no te lleguen notificaciones de esta persona, mostrar que si quiero que se vea mientras estoy escribiendo puedo apagar o encender eso, y entonces también incluso la función de compartir el estado de enfoque, para que por ejemplo si tengo el modo de no molestar, pues entonces esta persona pueda ver que tengo encendido este modo de no molestar, para que entonces sepa qué está pasando con mi vida. Pero por ejemplo, si no quieres que esa persona vea ese estatus, pues entonces puedes apagar esta opción de mostrar o compartir estado de enfoque, para que entonces esa persona no pueda ver si tienes el modo de no molestar o no. Bueno, hemos llegado al final de este video y estas fueron mis funciones y trucos favoritos de este servicio de mensajería de Apple. Realmente hay varias cosas bien interesantes y nuevas. Ojalá que hayas aprendido algo en este video, y si te gustó, aprieta entonces el botón de like y suscríbete para que no te pierdas los próximos videos que hagamos de tecnología en este canal. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.